Hola, bienvenidos a esta nueva lección número 4, inspirada por el libro de Agustín Petrocelli, Curso Bíblico Popular número 1, y también por los videos del Padre Arturo. Así que el tema de este capítulo o de esta lección es sobre el canon y libros apócrifos de la Biblia. Si no reconocen esas palabras, está completamente bien. En un momento voy a mencionar un poco sobre su origen y pues su significado. Así que vamos a empezar con el canon de la Biblia. Así que el canon de la Biblia son esos libros inspirados por Dios y que proviene del griego. Así que, y bueno, a contrario de los libros inspirados son los libros apócrifos, que pues son esos libros que no son y que pueden contener como contenido muy similar a las escrituras, pero que no son inspirados. Y es por eso que se usa la guía de Jesús a través de los concilios ecuménicos para determinar pues estas inspiraciones o no. Ahora los criterios de la canonicidad, discúlpenme, son primero que nada el origen apostólico. Entonces esto nos quiere decir que si tiene un apóstol como autor, pues es muy probable que pues sí sea inspirado o que se considere parte del canon. El segundo punto es que se ha usado o se haya usado en las iglesias primitivas. Entonces, si fue usado por apóstoles o las primeras comunidades cristianas, es también muy probable que sea canónico. Luego, el tercer punto es la coherencia. Entonces, ¿qué tan claro es el libro o coherente para el resto de las escrituras? Entonces, si dice las enseñanzas con claridad para nuestro entendimiento, pues es muy probable que también sea canónico. Y luego el cuarto punto son esos libros acetados por los hebreos que son los antiguos, son parte del Antiguo Testamento. El siguiente punto son las dos divisiones de los libros canónicos. Entonces existen dos divisiones. Está el protocanónico y el deuterocanónico. El protocanónico solo nos dice eso, nos dicen los libros inspirados que se usa por varias religiones. Entonces no solo nosotros los católicos, sino también los judíos y protestantes. Pero el deuterocanónicos normalmente nomás nosotros los católicos usamos. Entonces son esos libros cuestionables o cuestionados. Entonces, algunos ejemplos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son estos como Tobías, Judith, y luego Carta a los Hebreos y Apocalipsis. Una pregunta muy común que se hace o se dice, pues, es sobre por qué por qué solo la iglesia puede darnos una interpretación de la Biblia. Entonces, hay dos razones por la cual esta es una verdad. Primero que nada, la primera Biblia, pues eh, se empezó a escribir como cuando se empezó la iglesia, se empezó a construir y que nos ayudó a explicar la vida y doctrina de Jesús o lo que nos quería decir a nosotros para ser mejores personas y individuos. Y luego el segundo punto es que Jesús mismo le dio unas llaves a Pedro de su reino, pues, y que en otras palabras es la iglesia. Entonces, esto ya le otorga un poder del Espíritu Santo a la iglesia para discernir la verdad y interpretarla para nosotros y para nuestro entendimiento. Ahora vamos a hablar sobre los libros apócrifos, que como había mencionado son esos libros que no acepta la iglesia porque no son inspirados.
Y esto consta aunque hablen sobre Jesús, apóstoles o pues como personajes religiosos, en otras palabras, o cosas religiosas. Y aquí nomás se habla sobre su origen, que proviene del griego y significa oculto. Y ahora las 3 razones por las cuales estos libros son excluidos son, primero que nada, autor incierto, luego también tal vez escritos muy recientes o por última firmas o autores y hasta falsas y hasta errores que puedan contener. Ahora vamos a hablar sobre como los ejemplos de los cánones en el Antiguo y Nuevo Testamento y libros apócrifos del Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a empezar con el canon del Antiguo Testamento, que existen dos. El canon palestinense, que nomás son 39 libros protocanónicos, y luego el canon alejandrino, que son 46 libros protocanónicos y deuterocanónicos. Así que, como los católicos normalmente nos gusta aceptar todos, entonces la iglesia pues decidió utilizar mejor el canon alejandrino, porque pues el palestinense como excluía 7 libros, como pueden ver. Y de hecho hasta Jesús menciona en las escrituras un poco sobre utilizar este canon. Ahora en el Nuevo Testamento solamente está diciendo que son estos libros que no solo los católicos pero también los protestantes aceptan. Y aquí en este punto se generaliza para los dos canones que dice lo siguiente. El primer canon fue aprobado en el Concilio de Hipona y finalizado en el Concilio de Trento. Luego los libros apócrifos del Antiguo y Nuevo Testamento solo poseen 2 ejemplos para los dos, pero sí existen algunos más. Entonces del Antiguo Testamento son los libros de Enoch y los libros de los Jubileos o el Pequeño Génesis. Y del Nuevo Testamento son los Evangelios de Tomás y de los Hebreos. Y una pregunta muy interesante es que si hay libros, si existen libros perdidos, y esto es muy definitivo. De hecho, hasta el Antiguo y Nuevo Testamento como que lo mencionan brevemente. Así que, como en el ejemplo del Antiguo Testamento, se menciona el libro del vidente Samuel, que pues claramente no la tenemos, y lo del Nuevo Testamento, San Pablo habla sobre una carta a la Odisea que tampoco tenemos en este momento. Así que si estos libros fueran encontrados, es probable que tal vez la iglesia los consideraría y los añadiera a la Biblia, pero pues en estos tiempos yo diría que sí es algo muy difícil y pues algo improbable, en pocas palabras también, pero sí existe esa posibilidad. Y este es el final. Muchas gracias por acompañarme en esta lección. Espero poder verlos o poder enseñarles un poco más para la próxima, y también quiero que me sigan apoyando con esta experiencia y pues que pueda ayudarles a entender un poco más sobre estos puntos de la Biblia, y para que un día cuando la leamos o la escuchamos incluso podamos entenderla mucho más y nosotros mismos podamos como verbalmente enseñarle a otros. Así que muchas gracias otra vez y espero enseñarles otra vez para la próxima.